Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a hablar sobre la estanflación. ¿Qué es este proceso que está sonando tanto actualmente? ¿Una exageración o una realidad? Vamos a ver las características de esta y también de la inflación. Así que comencemos. ¿Qué es la estanflación? La estanflación es un proceso económico que implica la aceleración y mantenimiento de la inflación con estancamiento económico. Esta es su definición técnica. ¿Qué sucede? Implica que aumente la inflación mes con mes, trimestre con trimestre, año con año, y que además de esto no haya un crecimiento económico como tal, también la desaceleración del crecimiento económico. Pero bueno, antes de pasar un poco más, vamos a recordar qué es la inflación. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Bueno, ¿qué periodo de tiempo es este? Porque prácticamente toda la vida ha sucedido esto, ¿verdad? Pero bueno, es el aumento generalizado de los precios donde cada vez te alcanza para menos. Aquí en la imagen podemos ver cómo en los años 70 pues alcanzaba para una canasta básica con $10 muy bien surtida, mientras que actualmente o en el 2019, como menciona aquí la imagen, pues ya te alcanza para muy poco con esos $10. Viendo el ejemplo de otra manera y con precios a lo mejor de aquí de México, el precio de los autos, por ejemplo, este que vemos en pantalla, cuando salió en 2019, tenía un costo de 239,900 pesos a 322,000 según la versión. Mientras que en noviembre del 2021, cuando estamos grabando este video, un precio de 276,900 y 354,900, dependiendo las versiones, en ese rango de precios, con un aumento en tan solo 2019, 2020, 2021, 2 años, en 2 años, un aumento de precio de entre el 15,42% y el 10,04%, otra vez según las versiones. ¿Qué sucede también? No es solamente en este auto que es el Versa, el Nissan Versa, puede verse también, por ejemplo, en el Jetta. El Jetta incluso tiene un aumento mayor en las versiones más equipadas de hasta un 18%, por ejemplo. Esto es la inflación, como el mismo auto, porque prácticamente es el mismo auto que se presentó en 2019, eh, cuesta mucho más actualmente. Y esto sucede prácticamente con todos los bienes y servicios, como un mismo auto con algunas ligeras variaciones, probablemente ninguna, sigue costando, bueno, cuesta aún más hoy en día. Bueno, ahora las características de esta inflación. Ya vimos que se necesitaba una inflación persistente y un crecimiento económico estancado, pero hay algo más. La inflación tiene que ser alta y persistente, crecimiento económico estancado y desempleo alto. Estas fueron las características que se dieron sobre todo en la década de los 70 en Estados Unidos. Vamos a ver ahorita un poquito más de cómo estaba parado el mundo en aquel momento y cómo estamos actualmente. ¿Qué riesgos hay de que ya estemos en esta inflación o de que estemos llegando a eso? Y bueno, al final mi opinión y las conclusiones a los que podemos llegar respecto a este tema. Así que quédate hasta el final y si te está gustando el contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de próximos videos. También compártelo con quien creas que le sea de utilidad. Muy bien, ¿qué similitudes hay actuales y en los años 70? Bueno, en los años 70 el petróleo aumentó muchísimo de valor, prácticamente en 7 años multiplicó 7 veces su valor. Es como si en 5 a 6 años próximamente el petróleo llegara a $350 por barril. Actualmente en el año, y esto es importante, lleva un rendimiento, si lo queremos ver así, lleva un aumento de precio de prácticamente el 60%. ¿Qué otra situación podríamos decir similar se dio en los años 70? Existió una pandemia que fue la fiebre de Hong Kong en 1968, para ser exactos. Entonces se iba saliendo de esa pandemia y bueno, no fue tan fuerte como ha sido la del COVID-19, pero también afectó la cadena de suministro. Ciertas fábricas, ciertas situaciones tuvieron que cerrar. Y con esto algunos economistas trataron de explicar la situación de la estanflación, que ahorita vamos a ver más adelante otras características, pues, que por qué se está dando esa estanflación. Y la política monetaria en Estados Unidos fue laxa, hubo tasas bajas, pero no hubo tanta inyección de liquidez en aquel momento como la hubo o la está habiendo actualmente, todavía ahorita en 2021.
está prácticamente a poco de desaparecer esas ayudas o a ir reduciéndose esas ayudas. Pero bueno, esas fueron las similitudes. Ahora las diferencias. Ok, la tasa de desempleo en los años 70 llegó a estar en el 10% o a superar el 10% de desempleo. Actualmente en Estados Unidos el último dato que tenemos está en 4.6% y en México, según el último dato que tenemos también, está en 4.2%. Lo que quiere decir, y está reduciéndose, esto importante. En Estados Unidos había en el mes pasado, algo así, también el último dato que consultamos, 10 millones de empleos disponibles y solamente 7 millones de personas para ocuparlos. Eso quiere decir que hay empleo incluso de sobra, solamente que por las ayudas que se estaban dando en Estados Unidos, pues las personas no estaban queriendo trabajar. Por lo que, bueno, esta es una gran diferencia porque también el dato anterior de Estados Unidos estaba sobre el 5%, se ha reducido en el último mes. Eso quiere decir datos buenos en esta parte. El crecimiento económico. En los años 70 el crecimiento prácticamente no hubo. Al contrario, fue un decrecimiento. La economía estaba estancada y al contrario de esto, pues no había quien gastara dinero, no se compraban los bienes y servicios que ya estaban. Esta es una diferencia también que vamos a ver ahorita a continuación. Pero actualmente Estados Unidos creció un 2% en el tercer trimestre del 2021, mientras que México en el mismo periodo un 0.2%. Obviamente una diferencia pues abismal, pero bueno, también hay que ver la diferencia de economías, que es una y que es otra. Esto es importante mencionar que sí se redujo, ahorita lo vamos a ver a continuación con Estados Unidos, ya que también incluso en China se está hablando de que la estanflación ya llegó, pero bueno, vamos a ver por qué en Estados Unidos ya sí hay un desaceleramiento del crecimiento, pero también como esto no quiere decir que ya sea por hecho que sea una estanflación. Aún ahorita se mantiene un crecimiento, sí, un poco menor al que se esperaba o al que hubo el trimestre pasado, pero sigue siendo crecimiento. Y la inflación, en los años 70 la inflación se ubicó en el 9%, 10% en Estados Unidos, estamos hablando en esta economía, y actualmente Estados Unidos tiene una inflación de 5.4%, si lo vemos anual, 5.3%. ¿Qué sucede también? Llegó al 10% la inflación en promedio, donde hubo años que superó por mucho este dato y hubo otros donde pues todavía no. De hecho, si lo vemos a lo mejor en el periodo de 2020-2021, pues la inflación en Estados Unidos todavía ni siquiera supera ese 2% del que habla la Fed. Entonces, pues hay que ver esto, pues que puede ser coyuntural, aunque puede que no. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en las conclusiones. Y México tiene actualmente también al último dato, primera quincena de octubre, todavía no sale al momento que grabamos el video, el dato para el mes completo, pero bueno, se ubicó en 6.12%. Y es importante mencionar que sí, es alta, pero en los últimos 20 años, del 2000 para acá, la inflación ha estado en México entre el 2 y el 7%. O sea, básicamente todavía estamos dentro de nuestro promedio de inflación. Sí, para Estados Unidos un 5.3 sí es muy alto, pero para México a lo mejor el 6.12 pues no es tan alto o de qué alarmarnos tanto. Obviamente dependemos mucho de Estados Unidos, China incluso también dependemos un poco de esta economía, ya que son las dos más grandes del mundo, y es importante tomar en cuenta lo que está sucediendo allá, porque nos puede afectar mucho. Y bueno, pasando a lo que comentábamos del crecimiento de Estados Unidos, podemos ver que en 2019 hubo un crecimiento en el tercer trimestre de 2.8%, 1.9% en el cuarto trimestre, y esto es importante verlo así, porque hubo un decrecimiento o hubo una caída del crecimiento en los primeros dos trimestres del 2020, que sumados sumarían un 36%, por arriba del 36%, pero se recupera prácticamente en los últimos trimestres del 2020. Entonces, podemos ver lo siguiente, o qué podemos llegar a una conclusión en esta parte del crecimiento, que a pesar de que el crecimiento ya ha sido algo más estable y alto en los primeros trimestres del 2021, al tercer trimestre sí se reduce, pero podemos ver que esos datos son con los que venía creciendo Estados Unidos en 2019.
Entonces, obviamente que después de una caída hubo una recuperación bastante importante y ahora podemos estar llegando a un crecimiento otra vez, digámoslo así, normalizado. Esto creo que es bastante importante para no asustarnos tanto con la estanflación. Y bueno, en la inflación, como comentábamos, actualmente la inflación viene por el lado de la demanda, ya que se rompieron muchas cadenas de suministro y los consumidores están demandando mayor cantidad de productos. ¿Qué sucede? Aquí no es que la gente no quiera comprar porque no tiene el dinero, sino porque no hay los productos. Vemos la crisis de los semiconductores, que muchas otras fábricas, no nada más de esto, pararon. Los automóviles están subiendo de precio por lo que comentábamos también de los semiconductores y sus fábricas paradas. Bueno, no hubo producción de productos en el 2020, pero ¿qué está sucediendo? Ahora sí ya está volviendo un poco más a la normalidad, hay que seguir cuidándonos, pero bueno, ya se está volviendo un poco más a la normalidad. Con esto, pues, y las inyecciones de liquidez que ha dado Estados Unidos, pues hay más demanda, queremos comprar más cosas. Y en los años 70, la inflación, por el contrario, se dio por el lado de la oferta, ya que estaban los precios de los energéticos subiendo demasiado y esta es más complicada de controlar. Es importante saber que cuando es por el lado de la oferta es más importante de controlar. ¿Por qué? Porque como comentábamos actualmente, al ser por la demanda, lo que sucede es que muy probablemente vamos a esperar un poco, a lo mejor, ¿por qué comprar el auto que está tan caro ahora? Sí, tal vez me ponen unas promociones para fin de año o para el próximo año, mejor comprar el siguiente modelo y esto va a empezar a que la inflación pues se detenga un poco. Puede ser, ¿verdad? Esto también puede ser, no tiene que ser así, tal cual. Y otro dato muy importante es la velocidad del dinero. ¿Qué es la velocidad del dinero? Primero, qué tan rápido el dinero cambia de manos. En los 70, por la inflación tan alta que se estaba viendo, prácticamente recibías tu sueldo y lo ibas y lo gastabas. ¿Por qué? Porque sabías que si te esperabas a mañana, ese dinero iba a valer menos. Y la velocidad del dinero estaba en 2.5 veces, mientras que en la actualidad se encuentra casi en mínimos de 1.3 veces esa velocidad del dinero. Por lo que también vemos que todavía no están esas expectativas de la estanflación o de la inflación tan marcadas porque no estamos queriendo salir y gastar todo el dinero rápidamente. Esto es algo importante, que esas expectativas se mantengan controladas. Entonces, a manera un poco de conclusión, por la parte de Estados Unidos es necesario que la Fed mantenga su credibilidad, no se desanclen esas expectativas para tratar de limitar la inflación sin caer en una recesión. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedió cuando en los 70 no se logró, no se lograba detener esta inflación? Estados Unidos decidió, bueno, Volcker en particular, que era el responsable de la Fed en aquel momento, pues decidió aumentar la tasa de una manera muy agresiva, lo que provocó una recesión. Entonces es importante que estemos tranquilos en ese sentido y se mantenga la credibilidad en esa institución, ya que si se pierde, ahora sí tienen que actuar de manera más agresiva y puede venir una recesión. Esto es importante tomarlo en cuenta. Y también es importante que la demanda se resuelva, que puede darse por parte del consumidor, lo que comentábamos, debido a que a los costos vamos a dejar de comprar, lo que puede hacer que se tranquilice la inflación, pero también que esa demanda de suministro se resuelva por el lado de las fábricas, de los fabricantes, que empiecen a poder proveer de manera adecuada los bienes y servicios que se están solicitando. Entonces, a manera de conclusión, y en la parte de las inversiones tenemos que tener un portafolio de inversión adecuado a cualquier ciclo económico. No tenemos que cambiar nuestro portafolio si está bien hecho con una buena estrategia, que te dejaré arriba en las tarjetas un video con la lista de portafolios de grandes inversionistas y pues cómo ellos por medio de sus portafolios están expuestos a diferentes activos, una buena diversificación y con esto pues no tienen que estar modificando su portafolio de acuerdo a lo que está sucediendo en el momento actual. Entonces, también esta inflación puede llegar, puede mantenerse un tiempo, pero no creo desde mi punto de vista que llegue a ser como en los años 70 e incluso tendríamos que estar tranquilos en ese sentido y tener una buena estrategia de inversión.
Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos, compartirlo con quien creas que le sea de utilidad, seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora también nos puedes encontrar en podcast, los links están en la descripción. También ahí encontrarás muchos recursos que te serán de valor. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias y hasta pronto.